Bueno, ahora lo que vamos a tener son tomas de la región de pelvis, pero con estrés, ¿sí? ¿Para qué van a ser solicitadas las RX de pelvis anteroposteriores con estrés? Van a ser solicitadas para poder planificar osteotomías, ¿sí? Intertrocanterianas. ¿Qué quiere decir osteotomías intertrocanterianas? Estas RX se solicitan para poder evaluar cómo se comporta la articulación, o sea, cómo es la relación del fémur con la cavidad cotiloidea y para poder medir lo que es se me fue la palabra, el ángulo cérvico-diaficiario, ¿sí? Al traumatólogo le va a interesar tomar la medida del ángulo que hay entre el cérvix, el cuello del fémur y la diáfisis del fémur, ¿sí? Entonces, este tipo de proyecciones sirven para evaluar cómo se comporta la articulación y si hay posibilidades de que la articulación se luxe por displasias, ¿sí? Recuerden que las displasias no se desarrollan en la edad adulta, se desarrollan ya a la edad de los niños. Entonces, como es una patología que uno trae desde niño, hay que evaluar continuamente si esta articulación no se va a salir del lugar. Entonces, el traumatólogo lo que hace es medir este ángulo, ¿sí? Y también traza un ángulo, una línea vertical en el medio de la articulación, o sea, en el medio del cotilo, que va a llegar hasta el extremo, lo que es del cuello, del fémur, ¿sí? Y a partir de ahí va a tirar otra línea que va a ir al borde externo o a la espina ilíaca anteroinferior de la región de la pelvis, ¿sí? Este grado tiene que mantenerse este ángulo tiene que ser entre 20 y 45 grados para que sea normal y no sospechar de una luxación. Si se sospechaba de una luxación fuera que este grado diera más de 45 grados, bueno, se toman estas medidas porque lo que se va a hacer es una osteotomía intertrocanteriana, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a colocar un cúncher, ¿sí? Se va a colocar un cúncher, un clavo, un criollo sería que va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor, o a veces lo que se hace es el reemplazo total de la cadera, ¿sí? Se pone una cabeza femoral de metal, con un cuello también femoral de metal y un vástago que va a ir insertado en la diáfisis y en el canal medular del fémur, ¿sí? Entonces, estas dos proyecciones se van a realizar para tomar estas medidas y para evaluar si hay posibles luxaciones a raíz de las displasias. ¿Cómo se va a hacer? Se va a tomar usualmente son unilaterales o pueden ser bilaterales, o sea, pelvis frente o hemipelvis, una cadera y después la otra cadera, y lo que se va a hacer es centrar al paciente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en esta imagen como que fuera unilateral. Si la región que tenemos que radiografiar es la cadera derecha, vamos a centrar la cadera derecha que sea paralela al plano medio sagital de la mesa, ¿sí? Vamos a utilizar un chasis 24 por 30 vertical, la ventana a la derecha del paciente, colocamos el chasis en la bandeja Potterbucky. El borde superior del chasis tiene que ir 2 traveses de dedo por encima del borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí? De manera tal que yo pueda tomar todo el ala ilíaca, que la articulación coxofemoral me quede en la mitad de la placa. Le vamos a pedir al paciente que abra las piernas, que haga una abducción de piernas, y esto se llama abducción de piernas. Y el rayo central va a ser perpendicular en la articulación a evaluar, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? La misma técnica que pelvis, paciente en apnea respiratoria, ¿sí? Si la proyección fuera una pelvis con estrés bilateral, lo que hacemos es colocar un chasis 35 por 35 o 30 por 40 apaisado, borde superior 2 traveses de dedo por encima de la cresta, y lo que hacemos es tomar ambas articulaciones con la abducción de ambos miembros, ¿sí? Y el rayo central va a ser perpendicular por debajo de la sínfisis pubiana. Esta es una maniobra de estrés, la abducción de las piernas. ¿Cuál es la otra maniobra de estrés? Va a ser la
abducción de las piernas, colocar las piernas en cruz, como visualizan acá. Van a mantener los mismos parámetros técnicos, sea unilateral o bilateral, pero le van a pedir al paciente que monte una pierna sobre la otra, así arme una cruz. En esta diapo, en el extremo superior derecho, lo que tenemos es una RX, ¿sí?, de cadera izquierda que tiene una abducción, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué pueden visualizar? Pueden visualizar todo el reborde del cotilo, ¿sí?, la articulación, la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor y trocánter menor, ¿sí? Y ven el trocánter, el cuello femoral bastante alargado, ¿sí? En cambio, cuando ustedes hacen la aducción, o sea, cuando ustedes cruzan las piernas, ¿sí?, en cruz, ustedes pueden ver cómo el ala ilíaca se desenrolla, se pone como un poquito más de frente, se acorta el cuello femoral, ¿sí? Se ve mucho más lo que es el trocánter mayor, el trocánter menor medio que lo ven de costado, y fíjense también cómo cambia el agujero obturador, ¿sí? Ya no está redondo, ¿sí? Entonces, recordamos que estas dos proyecciones le va a permitir al traumatólogo trazar unas líneas, ¿sí? Era una línea que iba por la mitad de la articulación, otra que salía desde la mitad de la articulación hacia la espina ilíaca anterior inferior, va a medir este ángulo y también va a medir lo que es el ángulo de cérvico diaficiario, ¿sí? Este ángulo, el que pasa por la cabeza, por el cuello del fémur y por la diáfisis del fémur. Entonces este ángulo que queda acá también le sirve para medir. Cuando hacemos la abducción también hace exactamente lo mismo. Traza una línea, traza la otra línea, toma este ángulo, traza esta línea, hasta acá, traza para allá esta línea y mide este ángulo, ¿sí? Bueno, los parámetros técnicos siguen siendo los mismos. Recordamos, esta es una unilateral con estrés de cadera, otra unilateral de hemipelvis, o puede ser de pelvis completa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la serie outlet y inlet para poder evaluar lo que es la región de la pelvis, ¿sí? Estas proyecciones se solicitan también cuando hay traumatismos en toda la región pelviana y nos va a permitir por ahí dividir o evaluar la pelvis en un estrecho superior, o sea, desde el borde superior del cotilo hacia arriba, y un estrecho inferior desde el borde del cotilo hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr despejar o evaluar estas dos regiones? Mediante la proyección outlet con una angulación de rayo y una proyección inlet. Lo que vamos a hacer es recostar al paciente, ¿sí?, en decúbito dorsal, el plano medio sagital del paciente tiene que coincidir con el plano medio de la mesa. Le vamos a pedir que estire bien sus miembros, ¿sí?, que haga una rotación de miembros o coloque los miembros más o menos, digamos, paralelos, que no esté con sus piernas abiertas. Vamos a trabajar con Buki, vamos a utilizar un chasis 35 por 43 de forma apaisada, ¿sí?, la ventana a la derecha del paciente. En la proyección outlet lo que vamos a realizar es, vamos a agarrar el tubo de rayos X y vamos a angular el rayo unos 40 grados hacia cefálico, ¿sí?, hacia la cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que puse el chasis en la región de la pelvis, en la bandeja Potter-Buki, angulo el rayo y el rayo va a incidir por encima de la sínfisis pubiana, ¿sí?, unos 3 centímetros por el borde superior, por encima de la sínfisis pubiana, o sea, 3 centímetros por encima del borde superior de la sínfisis pubiana, ¿sí? Voy a abrir la bandeja donde tengo el chasis, voy a encender el colimador y voy a ver que como hago la incidencia, ay, no anda más el cursor, ahí está, como hago la incidencia acá, el rayo se va a trasladar, si viene acá, se va a trasladar a esta altura. Entonces me tengo que fijar que tengo que correr el chasis, ¿sí? El chasis hacia cefálico, porque como yo estoy angulando 40 grados hacia cefálico, todas estas estructuras pelvianas las voy a trasladar, ¿sí? No es un rayo perpendicular, ¿sí? Le voy a pedir al paciente que tenga una apnea respiratoria, ¿sí? La técnica que voy a utilizar va a ser como para la técnica de pelvis común, pero le vamos a agregar unos 5 kilovoltios más por el tema de la angulación, ¿sí? Esta RX nos va a permitir
En la proyección de Goblet nos va a permitir evaluar todo lo que es el estrecho inferior de la pelvis, ¿sí? ¿Qué es lo que evalúa? Va a evaluar los huesos pelvianos, la rama isquiopubiana, la sínfisis púbica, los agujeros obturadores que los vamos a tener bien abiertos, ¿sí? Siempre hay que fijarse que cuando acomodamos el paciente la pelvis no esté rotada, ¿sí? Por eso sigo insistiendo con el tema de los planos, el plano medio sagital que coincida bien con el plano medio de la mesa. Hay algunas excepciones con respecto a la angulación que por ahí, qué sé yo, pueden ser válidas porque, como mencionamos al principio de la región de la pelvis, dijimos que la pelvis masculina difería de la pelvis femenina, ¿no? Entonces hay autores que dicen que cuando uno va a realizar una proyección Aulet para evaluar lo que es el estrecho inferior de la pelvis, la angulación en las mujeres tendría que ser de 30 a 45 grados y la angulación en los varones tendría que ser de unos 45 grados. 5 grados más, 5 grados menos, estamos básicamente en la misma. Así que si queremos elegir 40 grados de angulación, está perfecto. Lo importante es que obtengamos esta imagen, ¿sí? Los agujeros obturadores vistos de frente y las ramas isquiopubianas también vistas de frente. Como podrán visualizar, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, se puede también visualizar o tratar de evaluar lo que es la articulación sacroilíaca y que tiene una diastasis. Entonces, la hemipelvis derecha no está equidistante a la hemipelvis izquierda, ¿sí? Está desplazada la hemipelvis, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos evaluar, esta RX se haga para evaluar la sínfisis pubiana, los huesos que conforman la región pubiana y los agujeros obturadores, que en este caso no hay ninguno fracturado, lo que sí hay es una diastasis del pubis y hay una diastasis del ala ilíaca derecha con respecto al sacro. Te das cuenta que este borde superior de la cresta ilíaca derecha está más alta que la izquierda. Bueno, ¿cómo voy a realizar ahora la serie inlet? Porque esto se hace todo junto. A mí me piden la pelvis frente y después seguro me van a pedir proyección de pelvis outlet y inlet. Nunca piden una y no la otra. Estas van a la par. Para realizar la proyección inlet vamos a mantener los mismos parámetros que la anterior. Lo que vamos a hacer es rotar el tubo y vamos a darle unos 40 grados de angulación hacia caudal, ¿sí? Hacia los pies. Por lo tanto, el chasis, acá está la clara imagen. El chasis también se va a mover hacia abajo, porque como yo angulo hacia caudal, toda esta región la voy a trasladar acá. Va a quedar a esta altura la mitad del chasis. Como en la imagen anterior, en la Aulet, angulábamos 40 grados hacia cefálico, ¿sí? Fíjense que el chasis está puesto por encima de la mitad de la pelvis por encima. ¿Por qué? Porque cuando vamos angulando, toda esta proyección se va a trasladar acá, a la mitad del chasis, ¿sí? En la proyección inlet, entonces dijimos que manteníamos todos los parámetros, lo único que hacíamos era cambiar la angulación a la proyección. La angulación, en vez de ser hacia cefálico, en la inlet la angulación van a ser 40 grados hacia caudal, ¿sí? Y después todos los otros parámetros se respetan. ¿Qué es lo que vamos a evaluar acá? Acá vamos a evaluar toda la región del estrecho superior de la región pélvica, ¿sí? Se puede evaluar todo lo que es el anillo pelviano, las ramas isquiopubianas que van a estar superpuestas, se puede también evaluar el desplazamiento de ambas hemipelvis, ¿sí? El rayo va a incidir 5 centímetros por encima del borde superior del chasis o entre medio de ambas crestas ilíacas, también puede ser otro parámetro, ¿sí? Bueno, como mencionamos acá en esta proyección inlet, que la proyección inlet lo que nos iba a permitir evaluar era todo el estrecho superior, ¿sí? de la cavidad pelviana, nos permite evaluar todo el ala ilíaca, ¿sí? Bien desplazada, nos permite evaluar todo el borde del anillo pelviano, si hubiera alguna fractura, ¿sí? Ven que te lo permite evaluar todo. Nos permite evaluar el borde superior, ¿sí? De la sínfisis pubiana, porque la parte inferior queda superpuesta. Te permite evaluar la articulación del pubis, ¿sí? Se permite evaluar un poco lo que es trocánter mayor, pero bueno, estas regiones como que la verían bastante bien, digamos, cuando hacen la primera placa, que sería la pelvifrente. Pero bueno, la proyección inlet les permite esto, poder evaluar todo el anillo pelviano, que no tenga ninguna solución de continuidad,
Poder evaluar entonces el borde superior del pubis, la articulación del pubis y las alas ilíacas, ¿sí? El cuerpo de las alas ilíacas y el borde superior de las alas ilíacas. En la proyección Aulet, ¿sí? La que llevaba la angulación hacia cefálico, en esta proyección Aulet, era una proyección que nos iba a permitir evaluar todo el estrecho inferior, ¿sí? De la pelvis. Entonces, ¿qué nos permite evaluar esta proyección? Que va a tener una angulación hacia cefálico. Nos permite evaluar la articulación sacroilíaca, ¿sí? Nos permite evaluar también si cada hemipelvis, o sea, cada mitad de la pelvis está equidistante, ¿sí? Nos permite evaluar todo el pubis, ¿sí? Pueden visualizar los que son las rasmas isquiopubianas, ¿sí? Todos los huesos que conforman la región del pubis los pueden visualizar todos para fijarse si hay alguna solución de continuidad, está fracturado por algún lado. Pueden evaluar toda la región del agujero obturador, ¿sí? Que también conserve su solución de continuidad, ¿sí? Y las articulaciones sacroilíacas, creo que ya se los mencioné. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de lo que es una angulación, o sea, cómo queda la pelvis ante una angulación con un rayo cefálico, ¿sí? Es como que te deja el pubis bien puesto de frente, y cómo pueden visualizar una pelvis con una angulación hacia caudal, ¿sí? Hacia caudal, como ven, estiran todo lo que es las alas ilíacas, las desplegan y hace que la sínfisis pubiana quede superpuesta una encima de la otra. Pero bueno, te permite visualizar todo este anillo pelviano, ¿sí? Entonces, estas proyecciones inlet y outlet se piden con este nombre, proyección de pelvis inlet y outlet, y se hacen las dos. La otra proyección que nos queda es para evaluar la sínfisis púbica, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para evaluar la sínfisis púbica? Fíjense que en la imagen pareciera que fuera una proyección inlet de pelvis, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente, ¿sí? Que se siente, si quieren, en el borde inferior de la mesa o de manera tal para que las piernas les puedan colgar y a ustedes les quede lo que es el pubis, ¿sí? Les va a quedar perpendicular, ¿sí? Al plano de apoyo, ¿sí? Le va a quedar con esta vista. Vamos a colocar el chasis, pueden trabajar con bandeja, o sea, el chasis, o sea, con Potterbuki, el chasis puesto en la bandeja, ¿sí? En un 24×30 apaisado con la ventana de la derecha del paciente, sirve, anda. Y si no quieren trabajar con buki, lo que pueden hacer es colocar el chasis apaisado también, y conservando esto de que esté apaisado de la ventana a la derecha del paciente, por debajo de los glúteos del paciente, ¿sí? De manera tal que el pubis, esta región, nos quede en la mitad del chasis, ¿sí? Vamos a colocar el tubo a una distancia foco-placa de 1 metro, la incidencia va a ser en el medio de la sínfisis pubiana, ¿sí? La técnica que puedo utilizar, y si voy a trabajar con buki, utilizo la técnica de pelvis. Si voy a trabajar sin buki, lo que voy a hacer es quitarle 10 kilovoltios, ¿sí? En vez de 70 kV, voy a trabajar con 60 kilovoltios, y lo que voy a hacer también, en vez de utilizar 300 mA, bajar a 250 mA, y el tiempo voy a conservar lo mismo, ¿sí? Acá no importa si el paciente tiene la rotación de miembros, lo que importa es que el paciente no respire, no se mueva, para que no, tratar de que, no es que porque el pubis tenga incursión respiratoria, no es que yo respiro y muevo el pubis, por supuesto que no, pero bueno, para evitar cualquier movilización del paciente, ¿sí? Bueno, y dijimos que la incidencia va a ser en la articulación sínfisis pubiana. Esta vista axial, ¿sí? Del pubis nos va a permitir evaluar lo que es el borde inferior del anillo, ¿sí? Lo que es la rama púbica superior, la sínfisis pubiana, la rama púbica inferior, ¿sí? Y la tuberosidad isquiática del pubis, ¿sí? En realidad, si tenemos una fractura de borde superior de pubis,
con esta proyección de perfil de cráneo caudal o axial de sínfisis pubiana se ve bárbaro. Y si no, se ve fantástico si hacemos una oulette, ¿sí? Una oulette de pelvis, porque al hacer la oulette de pelvis nos queda re bien la sínfisis pubiana para visualizarla así. Bueno, ya olvidándonos de la pelvis, vamos a pasar a evaluar lo que sería la medición de miembros inferiores, ¿no es cierto? Esto se llama medición de miembros inferiores o escanometría. ¿Para qué nos van a solicitar una escanometría? ¿Sí? La escanometría va a ser un examen radiográfico que va a poder demostrar las asimetrías de los espacios articulares. ¿Qué quiero decir con esto de las asimetrías? Nos va a permitir demostrar la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, si son simétricos o no. O sea, como verán, en esta RX nos queda la articulación de la cadera más alta que la articulación de la cadera izquierda, ¿sí? En la imagen de las rodillas nos queda la articulación de la rodilla izquierda más alta con respecto a la articulación de la derecha. En la imagen de tobillo nos queda el tobillo izquierdo más alto, la articulación del tobillo más alto que la articulación del tobillo derecho. Entonces son asimétricas. Esta escanografía está demostrando la asimetría de los espacios articulares, ¿sí? ¿Cómo se realiza esta escanografía? Esta escanografía se realiza en un chasis 35 por 43, o sea, estas tres tomas van a estar hechas en un solo chasis. Van a tener un chasis 35 por 43 vertical, ¿sí? La ventana a la derecha del paciente, y lo que van a hacer es dividir el chasis en tres. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo agarrar un pedazo de cinta y coloco un pedazo de cinta acá. Este es el borde superior del chasis, en el primer tercio. Otro pedazo de cinta, ¿sí? En el segundo tercio del chasis. Y después me quedaría este espacio, que es desde la segunda parte del chasis hasta el borde inferior, ¿sí? Entonces me quedan tres espacios para hacer una proyección, otra proyección, otra proyección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que se acueste boca arriba, ¿sí? En la mesa. Vamos a hacer coincidir el plano medio del paciente con el plano medio de la mesa. En la línea media de la mesa voy a colocar esta regla, que esta regla va a estar toda numerada, ¿sí? Con plomo. Por eso ustedes en la RX pueden ver la altura, ¿sí? La medición, los números. Esto va a coincidir, va a estar pegado en el plano medio de la mesa. Entonces, el paciente, su plano medio va a coincidir con el plano medio de esta regla o de esta cinta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en el borde superior del chasis vamos a colocarlo, ¿sí? Desde el borde de la espina ilíaca o 3 traveses por debajo, de manera tal que la articulación de la cadera me quede centrada en esta mitad del chasis. ¿Cómo nos dábamos cuenta dónde estaba la cadera? ¿Se acuerdan? Lo que íbamos a hacer era, íbamos a trazar una línea que iba a ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde, hasta la sínfisis pubiana. 3 centímetros por debajo de esa línea, nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con la cabeza del fémur. Entonces, lo que hacemos es centrar la articulación de la cadera en la mitad de este pedazo de chasis que yo tengo que utilizar. Otra forma de medir dónde está el borde superior de la cabeza es tocar la espina ilíaca anterosuperior y poner 3 traveses de dedo por debajo, ¿sí? Y yo sé que 1 dedo, 2, 3, debajo de mi tercer dedo está el techo acetabular de la cadera, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Centramos, el paciente le pedimos, ¿sí? que corrija la anteversión de la cadera, o sea, que haga la rotación de los miembros inferiores. Centramos bien en la articulación de la cadera
y hacemos un disparo. El rayo va a incidir acá en el medio de ambas caderas. ¿Qué técnica voy a utilizar? Como estoy trabajando con Buki, voy a utilizar la técnica de pelvis. ¡Pum! Hice el disparo y obviamente colimé. Si no colimo no puedo conservar este espacio del chasis, ¿sí? Terminé, hice el disparo, colimé, agarro. El paciente no se mueve, se queda como está. Yo lo que hago es correr la bandeja del chasis y llevarla a la región de las rodillas, ¿sí? Vengo con el colimador, con el tubo de rayos y hago la incidencia acá en el plano de ambas articulaciones, ¿sí? En el borde inferior de lo que es la rótula. Des en cuenta que la articulación de la rodilla está a 2 centímetros por abajo del borde inferior de la rótula. Entonces, cuando yo hago una rodilla frente, la incidencia no es en el medio de la rótula, es 2 centímetros por debajo del borde inferior de la rótula. 2 centímetros, 2,5, lo mismo. Pero el rayo tiene que pasar por la articulación de la rodilla. Entonces, corrí el chasis, ahora me toca usar la mitad del chasis. Centro. La luz transversal del colimador tiene que pasar por ambas articulaciones y tiene que salir por la mitad del chasis que yo tengo que usar, de la parte media del chasis, ¿sí? ¿Qué hago? Hago la incidencia entre ambas articulaciones y voy a colocar técnica de rodilla. No voy a trabajar con la misma técnica que la cadera. Atravesar la cadera no es lo mismo que atravesar la rodilla, así que voy al comando y pongo técnica de rodilla. Colimo y hago un disparo, ¿sí? Terminé de hacer el disparo. ¿Qué es lo que hago? Vengo, corro la bandeja del portachasis y me voy a la altura de los tobillos. El paciente no se movió, no pasa nada, se queda quietito y traigo el tubo hacia la región del tobillo. La línea transversal del colimador tiene que pasar por la altura de los malleolos, o sea, de la articulación del tobillo. Entonces, esta línea tiene que pasar por la mitad del tercio inferior que me quedó del chasis para usar, ¿sí? Entonces, lo que hago es la transversal del tubo de la caja colimadora pasa por la articulación del tobillo y sale por la mitad del tercio inferior del chasis que me queda sin exponer, ¿sí? El pedazo de placa este. Así, de esta forma me quedan ambos tobillos bien centrados en la mitad del chasis. ¿Qué es lo que hago? Voy y pongo técnica para hacer tobillo con Potterbuki, ¿sí? Recuerden, porque ustedes siempre van a tener la técnica de tobillo sin buki. Ahora esta es con Potterbuki, ¿sí? La incidencia ¿dónde va a ser? Entre medio de ambos malleolos tibiales, ¿sí? Hice la incidencia, disparé, saco el chasis, me voy a revelar o me voy a levantar la imagen, hago radiología digital. ¿Y qué es con lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar con una escanometría, me voy a encontrar con un chasis 35 por 43 dividido en 3 para hacer una exposición de cadera, una exposición de ambas rodillas y una exposición de ambos tobillos. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para demostrar la simetría de ambos espacios articulares. Por eso la importancia de colocar la regla, ¿sí? Al colocar la regla, el médico radiólogo puede medir a qué altura se encuentra una cadera y la otra. Bueno, esta diapo es un claro ejemplo de lo que comenté en la anterior. Tengo al paciente acostado, ¿sí? Acá tiene sujeto a los pies, pero bueno, les dije, no es necesario, el paciente puede mantener la posición. Lo que hacemos es, acá tenemos el chasis 35 por 43 vertical, ventana a la derecha al paciente. El primer tercio del chasis, la mitad, o sea, le pongo las cintas, como yo dije, le puedo poner las cintas porque esta cinta nos sirve para guiarnos, porque verán que el chasis, ¿qué es lo que tiene? Nos muestra con este triangulito la parte media, el plano medio del chasis. Y después con este triangulito te muestra la transversal del chasis, pero no está para dividir en 3. Entonces, si yo coloco un pedazo de cinta acá y otro pedazo de cinta acá, me ayuda a guiarme. Entonces yo sé que esta parte superior la voy a centrar en lo que es la región de las caderas, después muevo, la parte del medio la voy a centrar en la mitad de las rodillas, voy y muevo la bandeja, la parte distal del chasis que todavía no utilicé la voy a centrar en los tobillos y así hago el escanograma. Un disparo perpendicular entre ambas caderas, ¿sí? Con buki, un disparo perpendicular entre ambas articulaciones de la rodilla, recuerden 2 centímetros, 2,5 por debajo del vértice de la rodilla, ahí se encuentra el espacio articular de la rodilla, con técnica de rodilla con buki.
después bajo la bandeja y pongo el chasis, el tercio distal que estaba sin irradiar, lo coloco a la altura de los tobillos y disparo, ¿sí? Así obtengo mi escanograma. Esta es una diapo donde les van a mostrar un escanograma hecho, pero de forma digital, ¿sí? Directa, con el paciente en bipedestación. O sea, acá tienen el flat panel, el paciente se va a parar, ¿sí? Se para y acá tienen puesta la cinta con los números plomados. El paciente se paró con las piernas bien juntitas y ¿qué hacemos? Colocamos el flat panel a la altura de las caderas, ¿sí? Pum, colimamos, hacemos un disparo, esa imagen va al servidor, o sea, va a la computadora. Bajo el flat panel a la altura de las rodillas, centro, disparo, esa imagen va a la computadora. Bajo el flat panel a la altura de los tobillos, disparo, esa imagen va a la computadora. Entonces yo hice 1, 2, 3, los 3 disparos y me quedan en la compu, y lo que tengo que hacer es ensamblarlos, ¿sí? 1, 2 y 3, digitalizados, y todos van a tener su medida. Bueno, ahora, eso que vimos anteriormente es la escanografía, ¿no? ¿Dónde se pide la escanografía? La escanografía se pide en servicios donde no hayan espinógrafos, ¿sí? Como por ejemplo en el servicio en el que yo estoy ahora no tengo espinógrafo. Entonces, si me piden un espino o una escanografía, básicamente si me piden escanografía voy a trabajar esto que hicimos anteriormente en una sola placa, 3 incidencias. Pero si en mi servicio hay un espinógrafo, ¿sí? El espinógrafo, ¿se acuerdan que era un chasis que era de 30 por 90, que tenía un más y un menos, ¿sí? Entonces un chasis que nos sirve para hacer espinografía y un chasis que nos sirve para hacer medición de miembros inferiores. Entonces, ¿qué pasaba? Este es el ejemplo del chasis para espinografía o para medición de miembros inferiores que va a ser con analógico, o sea, con placa, con celuloide. Van a encontrar el chasis que va a tener todos estos cuadrantes marcando, ¿sí? Entonces voy a colocar el más arriba y el menos abajo de la pantalla reforzadora, porque yo necesito, con un solo disparo, yo voy a irradiar las caderas y los tobillos. Y no es la misma densidad las caderas que los tobillos, ¿sí? La cadera necesito más técnica para atravesarla. Y como solamente voy a hacer un solo disparo, tengo que tener un chasis que tenga una pantalla gradual. ¿Se acuerdan que la característica de esa pantalla era gradual? Que en el más rinde más y en el signo menos rinde menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a parar al paciente en el Potter Bookie, que va a tener la misma medida de 30 por 40 por 90, ¿sí? Voy a colocar el chasis en la bandeja, el más hacia arriba y el menos hacia abajo, voy a centrar al paciente, el plano medio del paciente me tiene que coincidir con el plano medio del Potter Bookie, ¿sí? El borde superior del chasis lo voy a colocar, ¿sí? Desde las crestas hacia abajo. Lo importante es que me entren los tobillos, no cortar los tobillos, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser perpendicular y la voy a realizar entre ambas rodillas, o sea, en lo que sería la mitad de la zona radiografial, o sea, desde el borde superior de las caderas hasta el tobillo. El paciente va a estar parado con sus piernas juntitas y bueno, lo que yo voy a poder visualizar es todo el miembro inferior. En realidad, lo que voy a poder visualizar, lo que me permite evaluar la medición de miembros es los ejes del miembro inferior, más que las asimetrías, ¿sí? ¿Cómo están? Si están derechos o están torcidos o están acortados, ¿sí? El acortamiento de miembros también se mide por medio de la medición de miembros inferiores. ¿Cuál es la ventaja de este método con el anterior? Y es que yo acá irradio una sola vez al paciente y obtengo todo. En cambio, en el anterior yo hago 3 disparos, chicos. Acá uno solo, ¿sí?
Acá tienen un ejemplo de una medición de miembros digital, ¿sí? O sea, con flat panel entero, con protección. Acá está la protección gonadal, que obviamente está mal puesta, porque esta protección gonadal, esta es un paciente femenino. Recordamos que esto tiene que estar por acá arriba. No tiene los ovarios acá arriba la paciente, acá los ovarios están descubiertos, ¿sí? Lo mismo pasa acá, esta protección gonadal está mal puesta, tiene que estar del pubis, del borde superior del pubis para arriba, en lo que sería acá el anillo pelviano, no acá arriba, ¿sí? Están mal puestas estas protecciones. Y bueno, y acá también, acá pueden ver cómo se trazan los ejes, ¿sí? Desde el borde del techo acetabular, desde la mitad se traza un eje que va a incidir en la mitad, en el espacio entre medio de ambas espinas articulares del tobillo, y de ahí, articulares del tobillo no digo, de las espinas internas de la meseta tibial, de ahí ese trazo sigue hasta la mitad de lo que es la tibia y el astrágalo, ¿sí? Entonces así se miden los ejes para ver si los ejes de los miembros inferiores están bien. En esta imagen contralateral lo que tienen es un paciente que tiene un acortamiento del miembro derecho y aparte de que tenga algún tipo de acondroplasia, ¿no? Como verán acá la articulación de la cadera es repatológica, la diáfisis del fémur también, la diáfisis de la tibia también, y bueno, y claramente tiene un acortamiento de miembro. Cuando hacemos estas proyecciones que son en bipedestación, el paciente se para, como se para usualmente, y sin zapatos, sin realce. Este paciente en la vida cotidiana tiene un zapato que tiene un realce, ¿sí? Se descalza y se para como se para normalmente, pero nunca lo hacemos con zapatos, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la técnica de una medición de miembro inferior? Y bueno, la técnica de una medición de miembro inferior puede ser de 65 kilovoltios, 300 miliamperes y 0,08 de tiempo, ¿sí? La distancia no va a ser de 1 metro, la distancia va a ser de 1,20 m o 1,30 m, porque lo que yo necesito es abrir el haz para que me entre la articulación de la cadera y la articulación del tobillo. Si yo trabajo 1 metro, el rayo va a cortarme, va a cortar a esta altura, ¿sí? Por debajo de la cadera, y me va a cortar los tobillos. Entonces, la distancia foco-película en una medición de miembros inferiores de 1,20 o de 1,30, para poder abrir más el haz y poder obtener la región superior, o sea, lo que es la región de la cadera, y la región inferior. Bueno, acá tienen una vista del chasis de espino, ¿sí? Una vista posterior, ¿sí? Estas son las ranuras, ustedes lo abren desde acá, en el cuarto oscuro, o sea, lo ponen panza para abajo y abren y cargan la placa, y esta es la vista anterior, ¿sí? El chasis tiene la línea media, que tiene que coincidir, que lo vamos a meter en la bandeja del portachasis del espinógrafo, de la medición de miembro, y bueno, y esta línea media va a coincidir con la línea media del Potter Bookie, y ustedes tienen que centrar al paciente ahí, ¿sí? Acá, como verán, en esta imagen tienen la cinta puesta en el medio de acá del chasis, la cinta toda con números plomados. Entonces, acá lo que pueden ver es un acortamiento del miembro inferior. Y bueno, y acá todavía la protección plomada tendría que estar un poquito más abajo, sigue estando mal puesta. Acá tienen el miembro derecho y el miembro izquierdo. Pueden ver la simetría de las articulaciones, o sea que no son equidistantes, y bueno, y ver que un miembro es más corto que el otro. Y bueno, y acá tienen la imagen del escanograma, ¿sí? También lo mismo con la cinta, pero esto es con espino. Acá un solo disparo, acá un disparo, 2 y 3 disparos.